¿Por qué cree que le dijo? Escribe. Escribe la visión en tablas. Créela tú primero. Y si tú la crees, los demás la van a creer. Créelo. Cada vez, todos los sábados, yo estoy predicando ahí en el jardín, allá en el centro, en el pueblo del Manuel Doblado. ¿Y sabe algo? Ha habido gente que me ha dicho: oiga, ¿para qué se desgasta predicando ahí? Un pastor me dijo: oiga, ¿para qué usted hace eso? Aquí el pueblo está muy evangelizado. A mí no me importa. Yo creo lo que Dios me mandó a hacer. Yo creo que cada vez que yo me pongo en ese lugar, algo sucede en el cielo. La atmósfera y el ambiente, algo son influenciados, y las almas, el diablo las tiene que soltar. Pero creo lo que hago. Por eso, si alguien de ustedes quiere tener éxito, porque alguien me va a decir: ay, Dios está peleado con el éxito. No, Dios no está peleado con el éxito. Si usted anhela ser una verdadera mujer de Dios, que usted pueda cumplir su propósito en la tierra, usted necesita que Dios le dé éxito en todo lo que haga. Habacuc estaba pasando por una transición. Diga conmigo, ¿qué es una transición? Dios lo estaba sacando de su forma mediocre de pensar. Una de las cosas que limitan a los siervos, a la iglesia, es una forma mediocre de pensar. Y cuando estoy hablando de la palabra mediocre, no es para ofender a alguien. La palabra mediocre significa a medio creer. Tenemos gente que cree a medias. Como que Dios lo puede hacer, pero como que al otro día ya no lo puede hacer. Echa fuera la mediocridad de tu vida. Dios es hoy, Dios es mañana, y Dios lo será por siempre. Y en Él es un sí y es un amén. Y cuando tú entiendes eso, cuando a ti se te revela el Dios que es, que será, entonces puedes comprender que Dios no cambia. Y es a donde Dios quiere llevar a su gente, a que no seas variable, a que no cambies por las circunstancias, a que tu gozo no dependa porque te está yendo bien en el trabajo, porque te está yendo bien en la salud. Que tu gozo no dependa porque te está yendo bien con tu familia, con tu pareja, con tu esposo. Que no dependa de eso. Yo pude entender. Una vez alguien me dijo: oye, ¿nunca te has puesto a pensar en que ahora que mi esposo se fue al otro lado a trabajar, nunca te has puesto a pensar que a lo mejor tu esposo se quede allá y se consiga otra? Y yo me quedé pensando antes de responderle, y le dije: una cosa he entendido a través de los años. Sé quién soy y sé quién está conmigo. Cuando tú entiendes, escúchame, cuando tú entiendes quién eres y quién está contigo, venga lo que venga, Dios estará ahí. Así que, mis amados, vuelvo con el profeta Habacuc. Cuando Dios le dice: escribe la visión, pero al final le dice: aunque tardará. ¿Qué le dijo Dios a Habacuc?
le estaba anticipando que iba a tardar el cumplimiento de lo que él estaba esperando. Pero escríbele, Habacuc. ¿Para qué quieres que le escriba? Porque cuando tú aprendes a declarar y a escribir la visión, hay algo que estás echando a andar que se llama fe. Mire, te voy a contar un pequeño testimonio. Y creo que ya se lo he dicho algunas veces. Cuando yo vi a mi esposo en sus peores momentos, hubo gente que me dijo: divórciate de él. Déjalo. Pero hubo algo que diga conmigo: yo sabía quién era y quién estaba conmigo. Entonces, cuando en medio que la gente me decía déjalo, yo decía: mi esposo va a ser un pastor, mi esposo va a predicar la palabra, mi esposo va a tocar una guitarra. Porque mi anhelo era tener un esposo que fuera pastor, que fuera evangelista y que tocara la guitarra. Y dígame, ¿lo tenía eso? No lo tenía. Nada de eso tenía. Para el enemigo, mi esposo lo tenía como un preso, como un esclavo, como un prisionero. Si yo me hubiese puesto quizás en mi pensamiento decir: ay, pobre de mí, me tocó el peor hombre de la historia. Tú puedes ver tu historia como una oportunidad o la puedes ver como una amenaza. Dios estaba trabajando en Habacuc. Esa es la transición que él quería que dejara de ser una queja para ver la transformación que Dios quería hacer en la vida de Habacuc. Habacuc entró con Dios siendo uno, pero después usted sigue leyendo y Habacuc sale siendo otro. Y alguien me puede decir: oiga, pastora, ¿y no fue muy difícil el proceso que usted pasó? Muchas veces me quise morir. Pero yo siempre he dicho algo: si usted va a llorar, no le llore al problema, no le llore al hombre, no le llore a la mujer. Váyase y escóndase en la presencia de Dios. Métete ahí. Y mi Padre, que es tan bueno, no sé cómo le hace, pero después de sentir que tú ya no te puedes levantar, Él te da unas fuerzas tan poderosas que cuando te levantas otra vez. Por eso es que la Biblia dice: y es que ellos se hicieron fuertes en batalla. Apenas aquel que ha sido quebrado puede entender hacia dónde Dios lo quiere llevar. No te veas como que pobre soy. Mira la oportunidad que el cielo te está dando para levantar una bandera y decir: Dios lo hizo conmigo. Saca la mediocridad de tu vida. Sácala para siempre. Si vas a ser un hijo de Dios, sé de los buenos. Si vas a ser un hijo de Dios, representa a Cristo. No con los de afuera, con los de adentro. Eso es una transición. Que dejas de ser algo para ser alguien. Y en el tercer capítulo, ya voy a casi a terminar, hay algo tan poderoso que sucede. Quiero que usted lea en su casa el libro de Habacuc, capítulo 1, 2 y 3. Es muy corto ese libro, pero aunque Dios ya le había advertido a Habacuc, ¿cuál fue la advertencia de Dios? Aunque tardare.
otra versión que dice, aunque tardará, espérala, porque sin duda llegará. Espérala. Ahorita tenemos aproximadamente un mes que nosotros empezamos una misión en Manuel Doblada, para que estén orando por nosotros. A un lado de mi casa, su casa, hay un terreno baldío. Y cuando hablamos con el dueño, así como soy yo le dije, mire, don Chava, yo le voy a decir algo. Yo tengo mucha fe, pero ahorita no tengo dinero. Y don Chava, así como eso, se rió. Con esto le quiero decir que si usted no presta este terreno para alcanzar almas, usted está sembrando en el reino. Y ahí, con lo poco que tenemos ahorita, estamos trabajando. Con lo poco que tienes, empieza a hacer algo. Con lo poco que tienes, gana almas para Cristo. Gánate a tus hijos, gánatelos. Porque hoy estamos visionando tantas cosas más afuera que adentro. Y resulta que el poder está en lo que sale de adentro. ¿Alguien está aquí? Ya casi me voy. Capítulo 3, ya estamos ahí. Ay, qué linda es la palabra. Vaya conmigo ahí en el capítulo 3. A partir del verso 2. Me llena mucho de esperanza. Y digo, Señor, si tú transicionaste a Habacuc, lo puedes hacer conmigo. Hasta el día de hoy todavía le sigo diciendo a Dios, Señor, la obra que tú comenzaste, como dice tu palabra, perfecciónala. Dice así, oh Jehová, escuche lo que dice Habacuc. Oh Jehová, he oído tu palabra. Diga conmigo, oh Jehová, he oído. Diga conmigo, he oído. Una de las cosas, eso ya no lo repita. Una de las cosas que hacen que la iglesia viva perturbado, desenfocado, con quejación, es cuando usted deja de oír a Dios. Por eso yo le decía, un alma que está atribulada, que está turbada, no puede oír la voz de Dios. Pero cuando Habacuc soltó su frustración, soltó su turbación, ¿qué pasó? He oído. Se le abrieron los oídos del Espíritu. Alguien necesita que se le abran los oídos del Espíritu. He oído tu palabra y temí. Una de las cosas que tienen que volver a la iglesia urgentemente es el temor a Dios. La gente oye y ha conocido la palabra, pero no tienen temor. Alguien está aquí porque viven una vida de apariencia, porque viven una vida tratando de aparentar algo, pero por detrás estás desaprobado por Dios. Era hacia donde Dios estaba empujando a Habacuc, a que volviera el temor a Él. Por eso quiero que estudie bien ese libro, para que usted vea cómo Habacuc comienza y cómo termina. Y al
final le dice, he oído tu palabra y temí. Había dejado de escuchar, había dejado de temer, pero cuando conecta con el Espíritu, algo poderoso hace esto. Y dice en ese mismo versículo, estoy maravillado. Otra versión dice, estoy asombrado. ¿Sí está ahí? He oído tu palabra y temí, oh Jehová. Diga conmigo todos juntos, aviva tu obra en medio de los tiempos. Diga conmigo otra vez, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Se dan cuenta cómo la oración de Habacuc cambió? Él entró hablando de su frustración, hablando de su queja, sintiéndose como que él había sufrido demasiado y que Dios ni siquiera se acordaba de él. Yo le voy a decir algo. Mientras más te enfocas en tu problema, dejas de mirar el propósito de Dios. Mira hacia afuera. Hace poquito, Dios trató mucho en mi corazón. Hay una persona que está yendo a la iglesia, se acaba de convertir. Creo que el hermano Joel lo conoció, uno que está en silla de ruedas. Y en días pasados lo fuimos a visitar a su casa. Ese hombre es viudo, tiene hijos, pero solamente hay uno que lo ayuda, pero ese uno no puede trabajar porque tiene que estar 24/7 con él. Cuando nosotros fuimos, salimos de ahí diciendo, estamos en la gloria. Porque hay veces que tienes que salir hacia afuera para darte cuenta que hay otras mujeres más arruinadas que tú, para darte cuenta que hay otros hombres más quebrados que tú. Por eso la estrategia que Dios le estaba dando a Habacuc es la respuesta. Habacuc está dentro de ti. Hay gente que está esperando que alguien le diga cómo solucionar su vida, su problema. La respuesta está dentro de ti. Cuando Habacuc entendió esto, después de esto, oí tu palabra y temí. Y una versión dice, estoy asombrado de tus hechos maravillosos. Pero la Reina Valera dice, aviva. Aviva. ¿Qué quiere decir la palabra aviva? Vuelve a encender. Vuelve a despertar. Hazlo otra vez. ¿Cuántos necesitan que Dios lo haga otra vez? Amén. Fue la oración que hizo Habacuc. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos, hazla conocer. Hay un gran poder en la palabra. Y después, ya para terminar, déjeme decir lo que termina diciendo Habacuc en uno de los versículos bíblicos. ¿Dónde dejé la? En la traducción Reina Valera dice, gracias Jesús. Wow. Verso 16. ¿Ya está conmigo? Le voy a leer la traducción viviente. Dice, al oír esto,
Me estremecí por dentro. Mis labios temblaron de miedo. Se me doblaron las piernas. Caí y temblé de terror. Esperaré en silencio el día venidero, cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor. Verso 17. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie como al venado. Él da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Y voy a leer esta versión. Dice la Biblia en el 16. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia. Y en la otra versión dice: estaré en silencio. ¿Sí nota la diferencia? Aquí dice: estaré quieto. Una de las claves para entrar en una transición y oír a Dios es que puedas entender que necesitas tener quietud. ¿Cómo es la quietud? No debo de trabajar, no tengo que hacer esto. No, quietud es que tengas paz en tu alma. Paz. ¿Cuántos de los que están aquí necesitan esa paz? Y para poder tener esa paz, ¿sabes cómo fue que Habacuc la pudo experimentar? Quebrantándose delante de Dios. Por eso él termina diciendo, fíjese bien, aunque la higuera no florezca. Lo voy a parafrasear. Aunque las cosas no sucedan como yo espero, aunque mis ojos no vean lo que yo quiero, con todo eso esperaré. Cuando tú haces esto en el mundo espiritual, tú desequilibras al enemigo. ¿Qué sucede cuando alguien te ofende? ¿Qué está esperando el ofensor? Que tú también respondas igual. En el mundo espiritual esto no aplica. En el mundo espiritual, para que tenga respuesta es: haz lo contrario. Es decir, el enemigo te atacó con toda su furia. El enemigo vino y golpeó tu casa, golpeó a tus hijos, golpeó tu matrimonio. ¿Qué quiere el enemigo? Que te mantengas llorando, que entres en depresión, que termines en un psiquiatra. Pero cuando alguien entiende cómo opera lo espiritual, haces lo contrario. ¿Cómo así? Te levantas. Antes no orabas de madrugada, pero hoy empiezas a orar de madrugada. Antes estabas llorando por la frustración, por la depresión. Ahora estás llorando a los pies de Jesús. Y quizás en ese llanto, pero doblado tus rodillas, quebrado tu corazón, ahí interviene Dios. Y Habacuc lo entendió y dijo: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque las cosas
no sucedan como tú esperas. Si algo quiere el enemigo robarle a la iglesia o venderle la mentira, es que Dios se tarda en responderte. Ya soportaste demasiado. Una ocasión, en mis momentos, bueno, he tenido tantos momentos de quebranto, pero en ese momento yo quise soltar todo. Dije, yo me voy, yo me olvido de todo. Y hubo una mujer de Dios que en ese tiempo el Señor usó y me dijo, a ver, Marce, préstame tus manos. Y le extendí mis manos y me tocó mis palmas. Me dijo, no veo que todavía tus manos hayan sido traspasadas con un clavo. Préstame la otra. Muéstrame tus pies. ¡Wow! Cuando esta mujer de Dios me dijo eso, ¡pum!, es como si algo se hubiera ido de mi vida. Porque a veces hay nubes, como que hay cosas mentalmente que te ciegan. Dices, todavía no te han crucificado. Al punto que quiero llegar es que el enemigo te quiere robar el gozo de tu fe. Lo quiso hacer con Habacuc, pero al fin Habacuc entendió y dijo, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Me voy a alegrar. Cuando alguien está alegre, ¿cómo se siente uno? Y contagias a otros. Te quiero decir esto ya para terminar. No pierdas el contentamiento de ser hijo de Dios en la espera. No lo pierdas. Dios está trabajando en ustedes, iglesia, y te va a quebrar. Yo veo en mi espíritu que Dios va a permitir cosas, pero no porque Dios no esté, porque Dios está. Dios está. Siente el abrazo de Dios ahí en tu lugar, siéntelo. Dios está. Aviva tu obra en medio de los tiempos y hazla conocer. Si alguien de aquí dice, yo he querido oír a Dios y no logro percibir, no logras entender que Dios te quiere hablar, quizá tu alma está turbada. Quizás hay frustración. Quizás hay tantos pensamientos que le das vuelta y vuelta y estás cansado. Y Dios, para hacer una obra a través de nosotros, no podemos estar cansados. El desgaste emocional es la peor enfermedad que hay, la peor, porque no puedes ni conciliar el sueño de estarle dando vueltas al mismo asunto. Por el Espíritu yo puedo decirles, la iglesia necesita quebrarse delante de Dios. Deja de vivir una monotonía. Deja de vivir como un religioso. Un religioso no se quiebra delante de Dios. Un religioso camina por lo que conoce o por lo que sabe. Pero llega el momento que pierde
la esencia. No pierdas la esencia del Espíritu en tu vida. No la pierdas. Era algo que entendió David. Por eso David llegó a decir, después de que aún le había pedido perdón a Dios y había reconocido todo, él dijo: por favor, no quites de mí tu Santo Espíritu. No lo quites. Porque en el fallarle a Dios, en el quejarte delante de Dios, se puede perder de vista la esencia. ¿Cuántos necesitan oír a Dios? Yo quiero hacer algo diferente en esta noche, porque para oír a Dios, diga conmigo, necesito tener paz. Para oír a Dios necesitas hacer un alto y realmente analizarte. Como Dios le dijo a Habacuc: escribe la visión, entiende lo que está pasando, entiende hacia dónde quieres llegar y cree después hacia dónde quieres llegar, y eso vendrá. Pero Dios lo quería liberar de sus prejuicios. Dios lo quería liberar de tener una alma turbada, una alma desesperada por no ver las respuestas que él quería ver. Amado mío, gracias. Puedo sentirte, papá, porque eres un buen padre. Sabes cómo llevarnos a esos pastos verdes. Papá, gracias. Si usted necesita tener paz en su alma,